Éxodo capítulo 25. Antes de entrar, hermanos, en materia, en ver ya específicamente, porque vamos a tratar, hermanos, de ver cada cosa del tabernáculo. Pero antes, hermanos, de llegar ahí, hermanos, vamos a ver dos, tres cositas, hermanos, muy importantes. Éxodo capítulo 25. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice el versículo 8 y el versículo 9, hermanos. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Escuche bien, hermanos, las palabras que Jehová le da a Moisés, hermanos, ¿verdad? Cuando él sube al monte, hermanos, y le dice: dile al pueblo que se santifique, yo voy a hablar contigo. Sube con sacerdotes, ¿verdad? Por eso aparta la tribu de Leví, hermanos. Podemos ver tanto, porque hay tanta información, hermanos, que ver. ¿Quiénes son los que administran, verdad, el tabernáculo? Que les estoy diciendo rápidamente aquí, hermanos, son de la tribu de Leví, hermanos. Los hijos, hermanos, de Aarón también son los que administran. Dos de ellos, hermanos, fueron muertos por ofrecer fuego extraño a Jehová. Cuando Jehová, hermanos, no pide algo que hagamos y lo hacemos, es abominable delante de Dios, hermanos. Aún hoy a nuestros días, por eso, hermanos, hay tantos cristianos, tristemente, hermanos, que, hermanos, hacemos cosas que Dios no nos está pidiendo, hermanos. Hacemos cosas por nuestros impulsos, hacemos cosas, hermanos, por nuestras emociones, hermanos. Y, hermanos, son cosas que delante de Dios, hermanos, en lugar de hacer bien, ¿sabe qué son, hermanos? Abominaciones delante de Él, hermanos. Y, hermanos, si es que dice uno: pero es que yo tengo la mejor intención, pastor, es que esto y lo otro. Pues es que, hermano, otra vez, la obra de Dios no se hace con buenas intenciones. La obra de Dios se hace sujetándose a su palabra, hermanos. Aunque tú seas muy buena gente y tengas muy buenas intenciones, hermanos, de hacer y deshacer, de construir, de esto y aquello, hermano, pero si Dios, hermano, ¿verdad?, no es su voluntad, hermano, entonces, ¿verdad?, nos estamos metiendo en problemas con Dios, hermanos. Así también, hermanos, Dios da la ordenanza, Jehová da la ordenanza, y tienen que cumplirse las cosas que Él está diciendo al pie de la letra, hermanos. Escúchelo bien. Moisés no decía, hermanos: me parece que es mejor si hago más amplio el tabernáculo, ¿verdad? Me parece mejor si le agrego, ¿verdad? O es mucho, mejor le voy a quitar a lo que dijo Jehová. Hermanos, las cosas que Dios manda se tienen que llevar al cabo, al pie de la letra, hermanos. ¿Cuántos de nosotros también, hermanos, somos, hermanos, pues, disculpe, ¿verdad?, muy necios, hermanos? Hay veces hasta muy tercos en cuanto, hermanos, querer hacer las cosas conforme a que nosotros creemos que están bien, hermanos. Y otra vez, ese es un problema, hermanos. No hagas las cosas conforme tú creas que están bien. Haz las cosas conforme, y yo también, hermanos, las cosas conforme Dios nos manda, hermanos. Conforme Dios nos manda. ¿Sí se escucha, hermanos, o no se escucha? Porque los veo así como con cara de que no se escucha nada. Hermanos, ese es un gran problema, hermanos. Aún miembros, hermano, hay veces, quizás tú puedes tener muy buena opinión, qué bueno, ¿verdad? En cuanto a cosas, hermanos, ¿verdad?, que se tienen que realizar, tal como la Biblia, hermanos, nos enseña. Vuelvo a mencionar, hay veces quizás tú puedes decir: pero pastor, ¿por qué no con aquel hermano? Pero pastor, ¿por qué no se deja participar a tal persona? Pastor, pero ¿por qué no? Hermano, porque la Biblia es clara, hermanos, y la Biblia dice que aún, hermanos, los que sirven en su obra, y en este caso, si usted quiere leer aquí, yo le invito para que entienda más, hermano, todavía, yo le invito a que usted lea de aquí de Génesis 25 en adelante desde Éxodo capítulo 25 hasta Levíticos, hermanos, como capítulo 20, hermanos. Se dará cuenta, hermano, que Dios da ordenanzas específicas, hermanos. Y que en el Nuevo Testamento algunas, hermanos, ¿verdad?, sin duda son muy parecidas, como es en el servicio, hermanos. No cualquier persona, hermanos, puede servir. Hay personas, otra vez, que mire, dice de repente: oh, Dios me habló y Dios me dijo que yo voy a ser pastor, ¿verdad? Y oye, pero te vas. No, porque Dios, ¿verdad?, da la sabiduría. Oye, pero necesitas un poco, ¿verdad?, de... No, ¿verdad? Dios ahí instruye y todo esto. Y, hermanos, sí es una verdad a medias, hermanos.
Oye, yo voy a poner a quien sea, llegue como sea, pues al cabo debemos que tener amor. La Biblia nos enseña del grande amor por la gente, ¿verdad? No debemos de hacer menos a nadie. Entonces, si este llega borracho, lo voy a poner a orar. Si este, ¿verdad?, es golpeador de mujeres, lo voy a poner a dirigir. No, la Biblia dice que los que sirven, hermanos, en el altar, los que participan, hermanos, para el servicio de Dios, debe de ser gente consagrada, hermanos. Ay, pastor, es que usted no tiene entonces amor por la gente. Pues si es en ese caso, no tengo amor, hermanos. Pero la Biblia bien me enseña, es mejor obedecer a Dios que quedar bien con los hombres. Y yo no voy a quedar bien con usted, hermano o hermana. Yo quiero quedar bien con Dios, obedeciendo su palabra, hermanos. Entonces Dios le da estas ordenanzas, hermanos. Dios le da estas ordenanzas a Moisés y le dice: ¿sabes qué? Me vas a construir un lugar donde yo habite, un lugar donde yo me manifieste, un lugar donde yo voy a hablar contigo. Pero no todo el pueblo se va a meter ahí. No creas que se van a meter en bola, ¿verdad?, y van a hacer lo que quieran. No, voy a poner mis estatutos, voy a poner mis ordenanzas. Y entonces, hermanos, también, ¿verdad?, nos enseña la Biblia quién, antes de entrar le digo a lo que es la estructura. ¿Quién, hermanos, iba a construir? La pregunta ahora era: ¿quién iba a construir este lugar donde iba a ser el lugar que Dios iba a utilizar para hablar con el pueblo, con Moisés, hermanos? O con los sacerdotes, en este caso Moisés y los sacerdotes. El mismo pueblo, hermanos, iba a construir. Aquí sí iban a participar. Miren, por favor, hermanos, lo que nos habla ya en Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 29, por favor, hermanos. Éxodo capítulo 29. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 43 al 46, hermanos. Versículo 43 al 46. Este era el propósito, hermanos. No olvidemos, Dios nada más no dijo que construyeran porque sí. Tenía un propósito, un fin. Y dice así la palabra de Dios: ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el holocausto de reunión, el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Pero dice claramente, hermanos, ¿cuál era el fin de construir este tabernáculo? Dice, hermanos: ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Este es el lugar, hermanos. Por eso, hermanos, le digo, ¿verdad?, algo que también debemos de entender, hermanos. Es una de las cosas que, hermanos, el lugar, ¿verdad?, donde se honra y se glorifica a Dios, hermanos, no es cualquier cosa. Este lugar, hermanos, este cuarto, este edificio, estas paredes, hermanos, podríamos tomarlo muy en poco, pero no dice su palabra en el Nuevo Testamento, hermanos: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, hermanos. Entonces aquí está nuestro Dios, hermanos. Aquí está su gloria, aquí está su presencia, hermanos. Y mire otra vez, hermanos, si Dios pedía gente, hermanos, sacerdotes, que pudieran, hermanos, estar santificados, lavados, que no tuvieran inmundicia, porque si entraban al lugar, hermanos, inmundos, con algún pecado, con alguna maldad que hubieran cometido, iban a morir instantáneamente, hermanos. Hoy, hermanos, estamos en este lugar donde está la presencia de nuestro Dios, y debemos de tener tal respeto. Hermanos, debemos de guardar compostura en este lugar. No que muchas veces hay algunos cortándose las uñas, otros pintándoselas aquí, otros comiendo semillas, otros comiendo cacahuates, otros tomando, ¿verdad?, alguna bebida, otros tomando yogur. Hermanos, no es, hermanos, un club social, hermanos. Es la casa de nuestro Dios, hermanos. Debemos de entender el lugar y cómo Dios quiere, hermanos. Por eso, hermano, qué tristeza es que tanta salidera muchas veces, hermano, hablando aquí con la iglesia nosotros, tanta salidera hay veces, hermano, se para 2, 3, 4, hermano. ¿Por qué no prepararnos, hermanos? Es lo que Dios le decía al pueblo: preparaos,
tenía que estar preparado. Aquel hermano que no se preparaba para cuando el Señor hablaba, hermanos, entonces era raído, hermanos, del pueblo, era quitado. Y si no, hermanos, entonces llegaba la muerte sobre ellos, hermanos. El Señor, hermanos, ha tenido misericordia con nosotros. Y el Señor, hermanos, es bueno, no hace esto. Pero, hermanos, debemos entender el lugar donde estamos. No es aquí, hermanos, para, ¿verdad?, estar haciendo dibujos, ¿verdad? No es aquí, hermanos, para estar checando el celular. Deje el celular, hermanos, a un lado. Escudriñe la palabra de Dios, hermanos. No es aquí, hermanos, para otra cosa. Es para escuchar, para aprender. Es para honrar, es para glorificar el nombre de nuestro Dios. Éxodo, por favor, 31. Versículo 1 al 8. ¿Lo tiene, hermanos? Alternadamente vamos a hacer esta lectura. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para encastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamak, de la tribu de Dan. He puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. La mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso. Hasta ahí, hermanos. Pero lo que quiero, hermanos, dice que Jehová, hermanos, le dijo a Moisés: vas a escoger a este hombre. Te estoy dando hasta el nombre de él, ¿verdad? Porque yo he llenado su corazón, ¿verdad? Yo he dado sabiduría, he dado inteligencia a este hombre para que haga las cosas las cuales yo te mando. Hermanos, otra vez Dios es específico, hermanos. No, Moisés dijo: pues voy a agarrar solamente aquí a mis camaradas, ¿verdad? A mis amigos, o con los que me caen bien, ¿verdad? Con los que más se juntan conmigo. No, Dios le da instrucciones, hermanos. Éxodo 35, por favor, Éxodo 35, 21. Éxodo 35, hermanos. Solamente estamos aquí como introducción, hermanos. ¿Quién tenía que hacer el trabajo? ¿Quién tenía que hacer el trabajo? Escuche, hermano. ¿Quién tenía que hacer el trabajo? Éxodo 35, 21. ¿Lo tiene, hermanos? Al 25 doy lectura. Dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrendas a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Entonces, hermanos, ¿quién iba a hacer el trabajo? El mismo pueblo, hermanos. No solamente Moisés, hermanos, no solamente Aarón y sus hijos, no solamente los sacerdotes, la tribu de Leví. Dice que todo el pueblo en el cual, hermanos, Dios puso ese corazón dadivoso, ese corazón, hermanos, ¿verdad? Sin duda de poder honrar y glorificar el nombre de Dios a través de esta manera, hermanos, para que se pudiera construir, hermanos, el tabernáculo, hermanos.
Ahí estaba el pueblo deseoso, hermanos, de tener este lugar donde la presencia de Dios se iba a manifestar de una manera tan hermosa, hermanos, de una manera tan sobrenatural, hermanos, porque cuando Dios se manifestaba, recordamos, hermanos, como dice la Biblia, más adelante le digo, puede usted verlo o le estaré enseñando, pero dice que, hermanos, relámpagos, hermanos, la nube ahí estaba, hermanos, la columna de fuego ahí estaba delante de ellos, hermanos. ¿Cómo, hermanos? El Señor se manifestaba de esta manera. Y Dios hablaba con Moisés, hermanos, y le daba las instrucciones cuando, ¿verdad?, tenía que hacerlo, cuando veía que el pueblo se estaba desenfrenando. Pero ahí estaba el pueblo con ese ánimo de recibir, de que, hermanos, la presencia de Dios, hermanos, fuera manifestada, hermanos. Hombres, hermanos, dispuestos a dar lo suyo. Hombres y mujeres dispuestos a despojarse de lo suyo, de su oro, de sus pieles, hermanos, de su madera, pero no solamente dispuestos a despojarse, sino también dispuestos a trabajar, hermanos, con sus manos. Hermanos, ¿estamos dispuestos a trabajar por la obra de Dios? Estamos dispuestos para trabajar, hermanos, aquí por este lugar el cual el Señor nos ha dado, que no es, hermanos, una casa, que no es, hermanos, ¿verdad? Es, hermanos, el atrio, es el lugar donde se congrega la iglesia, es el lugar donde se reúne nuestra iglesia. Este se llama templo, este se llama edificio, este se puede llamar nave, como usted quiera, pero, hermanos, es el lugar donde la iglesia bíblica bautista Betel, hermanos, se reúne para honrar y glorificar el nombre de Dios, para exaltar su nombre, hermanos, para ser agradecido, para, hermanos, dar nuestras ofrendas, porque hemos entendido que todo lo que tenemos es por Dios, hermanos, y que solamente le damos de lo que Él mismo nos ha dado, hermanos, y para estar aquí escuchando su bendita palabra, hermanos, atentamente, hermanos, sin distraernos, hermanos, sin nosotros distraernos, pero provocar distracción, porque, hermanos, debemos de entender que es un punto importante, que la misma presencia está aquí, hermanos, de nuestro Dios. Pero muchas veces se toma en poco, hermanos, este lugar en el cual el Señor nos ha dado. Mire por favor ahí Éxodo 36:5. ¿Quién iba a hacer esto? El pueblo, hermanos, el pueblo, hermanos, el pueblo de Israel. Éxodo 36:5. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová, que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se impidió al pueblo ofrecer, ¿qué, hermanos? Más. Porque el corazón estaba agradecido, hermanos. El corazón, hermanos, estaba con ese ánimo de trabajar, hermanos. La verdad es esto, cuando estamos contentos, hermanos, cuando estamos agradecidos con Dios. No cuántas veces, hermanos, quizás recuerde, usted ha estado agradecido con Dios de tal manera que dice: pastor, yo voy a dar, pastor, yo voy a traer, pastor, no importa. Hermano, quizás usted solo mire, es demasiado, no importa, Dios ha puesto esto en mi corazón, Dios ha puesto que haga esto, hermanos, y se hace, y Dios trae bendición, hermanos, porque Dios no es deudor. Pero en cuánto punto, hermanos, también hemos caído, que en muchas ocasiones, hermanos, se necesita algo dentro de la iglesia. Hermanos, ¿quién puede dar? Hermanos, ¿quién puede ayudar? Y, hermanos, si no hay respuesta de nadie, hermanos, no hay respuesta, porque quizás decimos: ya estamos cansados de dar, porque quizás decimos: yo no he visto esa recompensa que dice el pastor. Como Dios me ha dado, antes al contrario, creo que tengo más problemas, necesidades, enfermedades y situaciones. Pero, hermanos, otra vez, qué importante, hermanos, es que podamos, ¿verdad?, entender, hermanos, es la casa de nuestro Dios. De hecho, por eso un pasaje, y creo, hermano, otra vez Dios me guió a poner este pasaje, hermanos, este pasaje lema, ¿verdad? Iba a decir, estaba aquí, ya nos quitaron, ¿verdad?, aquí, pero recuerden, en el Salmo: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en tus atrios. Mejor es un día en tu casa. Mejor es un día, ¿verdad?, en tu presencia, Dios, delante de tu presencia, que 1000 fuera de ellos. Mire por favor, hermanos,
Ahí Éxodo 39, por favor, Éxodo 39, hermano. Éxodo 39. Éxodo 39, 42 y 43. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, en conformidad, Éxodo 39, 42 y 43, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Hermanos, aquí otra vez. Ellos no dijeron, no, pues no vamos a ponerle, por así decirlo, este tornillo, vamos a brincárnoslo. No, hermanos. Ellos se hicieron exactamente, hermanos, como Jehová había mandado que se hiciera la obra, hermanos. La obra. ¿Cuántas ocasiones otra vez, hermanos, verdad? Quizás nuestra mente comienza, hermanos, a invadir de orgullo, hermanos, de decir yo sé más, yo conozco más y hermanos, ¿verdad? Y tratar, hermanos, ¿verdad? De salirnos del lugar donde Dios nos ha puesto. Entendemos, hermanos, lo vamos a ver por el tiempo, le digo, si aún todavía no entramos ni hermanos ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, entendamos que cuando llegaron a Moisés, hermanos, le digo, por eso lea ahí, le animo que pueda leer. Cuando llegaron con Moisés, cada uno tuvieron sus trabajos, hermano. Cada uno tuvieron sus trabajos. De hecho, también los sacerdotes llevaban su labor. Había en el atrio, en el patio, que ahorita vamos a ver, los sacerdotes, cada uno que estaba ahí tenía su función, hermanos. Los que recibían a la gente, los que llevaban el sacrificio, los que degollaban y limpiaban todo esto, hermanos. Pero también se encontraba el sumo sacerdote, el que estaba allá adentro, hermanos, del tabernáculo. Cada uno, hermano, no decía, pues yo ya tengo tantos años, yo creo ya sé, ya hasta puedo hacer lo que el sumo sacerdote. No, porque, hermanos, si esto hacía, si se le ocurría entrar al sacerdote donde estaba ahí el arca, ¿verdad? Donde estaban la mesa, hermanos, de los panes, hermanos, caía muerto, porque Dios decía, yo no te he llamado, yo no te dije que entraras. ¿Por qué entraste? Es lo que le digo, los hijos hermanos, los hijos de Aarón, se les hizo muy fácil decir, ay, vamos a ofrecer este sacrificio a Jehová, vamos a ofrecerle este sacrificio, 2 de ellos, vamos, ¿qué te parece? Para animar al pueblo, ¿verdad? Para motivarlo. Oiga, tal parece que la idea es buena, hermanos, tal parece que la idea es buena. Dijeron, vamos a ofrecer esto a Jehová, vamos, ¿verdad? Y se levantaron, hermanos, y ofrecieron, ¿verdad? A Jehová. Ahí está, cuidado, hermano, ¿verdad? Ahí están ofreciendo a Jehová, hermanos. Pero Dios les dice, ¿quién les mandó que ofrecieran eso? Por su duro corazón, por no atender, por no obedecer mi palabra, van a morir. Y hasta como que Aarón hermano, se desanimó ahí, como que, pues, ¿qué pasó? Pero mire otro ejemplo también, más adelante, no lo tengo, pero ahorita vino a mi mente. Dice que cuando llevaban el arca, hermanos, cuando llevaban el arca ya en el tiempo, ¿verdad? De Josué, hermanos, cuando llevaban el arca, no, si no mal recuerdo, digo, ahorita esto no tengo apuntado, pero, hermanos, dice que el arca sí iba a caer, hermanos. Y un hombre vio que el arca se iba a caer ahí, hermanos, que el arca, ¿verdad? Del pacto, hermanos, se iba a resbalar, iba a caer. Y hubo un hombre, hermanos, que dijo, ¿cómo es posible? Voy a detener el arca. Y, hermanos, y llegó, hermanos, y tocó el arca para que no se cayera el arca. Ahora todos podemos decir, pues qué bien, no se va a caer, la sostuvo, ¿verdad? Evitó que se cayera. Pero en cuanto este hombre, hermanos, toca el arca, ¿qué pasa, hermanos? Cayó. Fulminado. Y dijo Dios, yo he mandado que los únicos que pueden tocar el arca sean los sacerdotes. Ahí está, muy buena intención, hermanos. Y hay veces tenemos muy buenas intenciones aquí, qué bueno por ello, hermanos. Pero, hermanos, no hagamos cosas que, hermanos, no están de acuerdo a lo que Dios pide, hermanos. Y hagamos las cosas, las que sí realmente sabemos, hermanos, que Dios ha mandado, que están en su palabra, hermanos, hermanos, que hay una fuerte, hermanos, evidencia, pues hagamos. Hay veces es lo que no, hermanos. Queremos hacer cosas que, hermanos, saltamos autoridades, saltamos situaciones, hermanos. Queremos, ¿verdad? No sé por qué, digo, quizás la mente se nos llena, hermanos, de engaño, se nos llena, hermanos, ¿verdad?
de rebeldía, se nos llena de orgullo. No sé, hermanos, pero hagamos las cosas, hermanos, como realmente son. Obedezcamos, hermanos, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios, obedezcamos sus estatutos, sujetémonos a ellos, hermanos, obedezcamos su palabra. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar en la primera parte. Si me puedes, por favor, ahí, hermano, ahora sí. Entonces, hermanos, el pueblo estuvo dispuesto para construir, dio, trabajó, hermanos, dispuesto como, hermanos, la ordenanza, ni más ni menos, no le quitaron ni le pusieron, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a ver ahí la primera parte. La primera parte, hermanos, se llama el atrio. Óigalo bien, la primera parte se le llama el atrio. Otros le llamaron el perímetro. Y otros, hermanos, ¿verdad? Es el patio, hermanos, ¿sí? Entonces, no sé si me puedes seguir la ilustración, hermano. La ilustración, ¿sí, hermanos? La primera parte, hermanos, que vamos a ver en esta hora era el atrio. ¿Para qué servía el atrio, hermanos? Bueno, el atrio servía para poder, hermanos, cubrir lo que era, hermanos, el santuario, donde es el lugar santo y el lugar santísimo. Pero también el atrio, hermanos, servía para que el pueblo no traspasara esos límites. Escuche bien, hermano. El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel no podía, la persona no podía estar aquí adentro, hermano. No podía. El pueblo de Israel venía, hermanos, y con los sacerdotes que estaban en la puerta en turno, otra vez, porque Dios había establecido en turno cada sacerdote, y ellos venían y se presentaban. Entonces el sacerdote los recibía. ¿Cuál es tu asunto? Porque había muchos asuntos, hermanos. Otra vez había hasta enfermedades que tenían que venir con el sacerdote los checaba, les decía, ¿sabes qué? Te vamos a encerrar por tantos días, ¿verdad? Para ver si era lepra, si no era lepra, y bueno, tantas cosas. Pero también el pueblo venía a ofrecer sacrificio. Hay veces era sacrificio, hermanos, por sus pecados. A veces era sacrificio, hermanos, de gratitud. No todos los sacrificios eran de animales. También la Biblia nos habla acerca, ¿verdad?, de las ofrendas mecidas, hermanos, ¿sí? Las ofrendas mecidas. Pero otra vez, el pueblo venía y se lo daba al sacerdote, hermanos. Los sacerdotes oraban por ellos, hermanos. Aún dice ahí la Biblia que ponían sus manos sobre el animal, ¿verdad? Y lo llevaban, hermanos, aquí a este lugar. Mire, aquí sí ve estas mesitas, hermanos. A este lugar para, hermanos, preparar la ofrenda o preparar el sacrificio, hermanos. Pero el pueblo no podía. Si alguien del pueblo otra vez decía, no, pues es que yo, pues ellos, ¿por qué nada más ellos, los sacerdotes? Pues yo soy un camaney, ¿verdad? Y esto y aquello. Y se le ocurría pasar, hermanos, caía muerto. Caía muerto. También alguien más de los sacerdotes, alguien más, escúchalo bien, de los sacerdotes, que no era su turno de estar aquí, hermanos, y entraba, también caía muerto, porque tenía que ser el turno de los sacerdotes. Vamos ahí, por favor, hermanos. Acompáñame ahí en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. ¿Lo tienen, hermanos? Comienza Dios aquí a decir, hermanos, aunque ahorita no, esta no es del atrio, pero comienza Dios aquí a dar la orden. Dice, harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. ¿Por qué le llevo este pasaje? Se da cuenta que Dios da medidas, hermano. Dios da medidas y tienen que ser exactas a las instrucciones las cuales Dios da. Ahora vamos ahí, hermanos, a las medidas del atrio, hermanos, ¿sí? Del atrio, le digo, es conocido toda esta parte, el atrio, hermanos, ¿sí? Todo aquí, hermanos, mire, toda esta barda, como ahorita la conocemos, ¿verdad? Toda esta barda es el atrio, hermanos, ¿sí? Es el atrio, todo esto es el patio, hermanos, ¿sí? Todo aquí conocido como el atrio, toda esta barda que eran de telas, hermanos, entonces conocido como el atrio. La puerta, ahí está, luego ahí llegaba, ¿verdad?, la gente a dejar su sacrificio, y quien lo atendía era el sacerdote. Ya los sacerdotes venían acá y lo preparaban, hermanos. Entonces no podían entrar ellos. Dice ahí Éxodo capítulo 27, ¿lo tenemos, hermanos? Éxodo 27, versículo 9. Aquí sí ya vienen las medidas de lo que es el atrio, hermanos. Dice, así mismo harás el atrio
del tabernáculo, 27:9, si no les dije, perdón, Éxodo 27:9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Hermanos, no se puede regresar a la ilustración anterior para aquí explicar a los hermanos lo que está hablando. Entonces son sus cortinas, y estos, hermanos, son lo que está hablando, ¿verdad? Sus postes, hermanos. Ahí sus postes tienen adornos. Ahorita vamos a ver otro video ya al final, hermanos. Tienen sus postes con plata, y arriba es, ¿verdad? Ahí, hermanos, que cubre, ¿verdad? Para el intemperie, para la lluvia, para todo eso, hermanos, ¿verdad? Tiene ahí, lo dice aquí la Biblia, aquí el nombre que da. Dice de lino torcido de 100 codos de longitud, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras, fíjese, sus molduras, hermanos, que son las que tiene, le digo, y aún en la parte de arriba para cubrir la madera, son de plata, hermanos, ¿sí? Son de plata. De la misma manera, al lado del norte harás a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Al ancho del atrio, del lado occidental, tendrán cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada será de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Entonces, hermanos, ¿verdad? Nos está dando las indicaciones, y no solamente tenían, ¿verdad?, aquí, sino cada uno tenía sus estacas, y cada uno, hermanos, ¿verdad?, ahí, hermanos, ¿verdad?, tenía con que eran sujetadas, hermanos, ¿verdad? Nos dice la Biblia, hermanos, ¿verdad? Dice aquí, ¿dónde está? Dice, hermanos, aquí sus lazadas, hermanos, sus lazadas. Estas son las lazadas, hermanos, ¿verdad? Aquí están retorcidas, hermanos, ¿verdad? Ahí lo explica la Biblia, por lo cual agarraban los postes. Recordamos, hermanos, también que el tabernáculo, hermanos, tenían que transportarlo al lugar donde el pueblo de Israel se tuviera que mover, ¿sí, hermanos? No iba a estar fijo. Recordamos que tuvieran 40 años vagando sobre el desierto, ¿sí, hermanos? Entonces tenían que transportar. ¿Quién iba a transportar todo este material? Ahí también los levitas, hermanos. Los sacerdotes iban a transportar, nadie más, hermanos. Aunque dijeran, pero yo quiero participar, pero ¿por qué? No, dijo Dios, solamente ellos son, ¿verdad?, los encargados. Bueno, gracias, hermano, ahí está, ¿verdad? Una ilustración mejor, hermanos, de cada poste, hermanos, ¿verdad? De sus lazadas, ¿verdad? De sus estacas, hermanos, ¿verdad? Protegiendo acá, hermanos, había metal, ¿verdad? Para cuidar, hermanos, ¿verdad? De la tierra, ¿verdad? De que se pudriera. En la parte alta también, hermanos, tenía metal. Si no mal me equivoco, a le faltan, aquí tenía como unas cinturitas, como decirlo, hermanos, ¿verdad? De plata también, ¿verdad? Por aquí tenían algunas cinturas, hermanos, ¿verdad? Para quizás reforzar y que no tronaran, hermanos, ¿verdad? Los postes. Entonces, hermanos, ¿verdad? Ahí está la ilustración. Todo esto tenían que poner y quitar de acuerdo en el lugar donde se encontraran, hermanos. Les llevé ahorita a Éxodo, ¿qué, hermanos? Disculpen. 27. Ok, hermanos, vamos a otro pasaje, por favor. Estamos hablando de eso. Éxodo 33. Éxodo 33, hermanos. Entonces, imagínense, se movían y ahí van, ¿verdad? Llevando todo, hermano. Ahí van los levitas. Ahora, por eso, hermanos, también, antes de entrar, hermanos, por eso, los levitas, recuerden que ellos no participaban en la guerra, ellos eran los encargados de administrarnos aquí el tabernáculo. Pero ellos también, hermanos, trabajaban en levantar, en poner, en llevar cargando, hermanos, ¿verdad? Aunque ellos no les ponían en la guerra para pelear,
pero hermanos, su trabajo ahí estaba el trabajo, ¿verdad?, de los levitas, ahí estaba, hermanos, ¿verdad?, el trabajo de los sacerdotes. Éxodo 33, versículo 7, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora también, hermanos, el tabernáculo no se encontraba dentro de ahí del campamento, hermanos. Estaba fuera, hermanos. Toda persona que necesitaba otra vez ofrecer, ¿verdad?, sacrificio, ofrecer ofrenda de paz, ofrecer, ¿verdad?, lo que tenía que hacer o consultar, ¿verdad?, que a los sacerdotes, teníamos que ir hasta el lugar donde, hermanos, se encontraba el tabernáculo. Cerca, hermanos, de este lugar, cerca de este lugar o en el lugar donde, hermanos, se encontraba, la gente no podía, hermanos, ir al baño, hermanos. Iban a otro lugar, lado contrario, como quiere decirlo, hermano. Aún hasta eso Dios dio ordenanzas. Cuando la gente, hermano, no había baños como hoy en día, ¿verdad?, y la gente, hermanos, iba y dice que hacía un hoyo con una estaca, hacía su necesidad, y después de esto lo aterraba, hermanos. Pero cerca de este lugar, no, hermanos, porque entonces iba a haber consecuencia para la persona, hermanos, que se le ocurría, ¿verdad?, ir al baño cerca de este lugar, hermanos. Hasta eso, fíjese, hermanos, ¿verdad? Entonces era el lugar, hermanos. Recuerde que aquí, hermanos, recuerde que aquí estaba la presencia de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? No, yo le quiero hacer una pregunta. Si hemos entendido hasta ahorita. Aquí está la presencia de Dios, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué hay veces esa manera, hermanos, mala, esa actitud, hermano, de nosotros? Hermano, yo entiendo, ¿verdad? Pues hay veces tenemos que salir y hay veces nuestro cuerpo nos pide, ¿verdad? Y esto y lo otro, pero hermanos, si ya sabemos, ¿verdad? Los que, gracias a Dios, quizás todavía no ha llegado esa enfermedad, quizás hay diabéticos que en verdad, ¿verdad?, pues constantemente al baño y todo esto, pero hermanos, los que tenemos todavía esta buena salud, ¿por qué no preparar nuestros cuerpos? Vamos a ir a la iglesia, ok, antes de salir a casa, pues voy a ir al baño ahí, aunque dure 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad?, preparar mi cuerpo, ok, terminó el servicio en 2 horas, sí, ¿verdad? Pero hermanos, qué triste, hermanos, otra vez nos olvida que la misma presencia de Dios, hermanos, la misma presencia de nuestro Padre Celestial, la misma presencia, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo está aquí, hermanos. Y debemos, hermanos, de tomar como este lugar santo, un lugar, hermanos, especial donde se reúne, hermanos, la iglesia, hermanos. Miren, por favor, hermanos, acompáñenme allí, hermanos, en Éxodo, hermanos, Éxodo 38. Ahorita solamente estamos viendo aquí el perímetro, hermanos, ¿sí? No podían ingresar más allá, ¿verdad?, cualquier persona. Éxodo 38. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 15, Éxodo 38. Éxodo 38. Versículo 15. El versículo 20. Alternadamente, hermanos. El otro lado de uno y el otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de alquilador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura o estatura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce, y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas, y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce, hermanos. Ahí nos está diciendo aún el material que tenían de qué realizarse, hermanos, ¿sí? De qué material tenían que realizarse, aún hasta las estacas, hermanos, ¿sí? Aún hasta las estacas nos menciona, hermanos, ¿verdad? Cuánto tenían
que medir. Permítame, hermano, aquí quiero dar esta información y ya si usted me puede ayudar, si recuerda, y si no puede hacerlo en su casa, hermano, ¿verdad? No necesariamente ahorita, pero hermano, ¿cuánto mediría, hermano? Pregunta, ¿cuánto mediría, hermanos, el tabernáculo hoy en día en metros, ¿verdad? Hoy en nuestra medida, pues, ¿verdad? ¿Cuánto mediría, hermanos, el tabernáculo? ¿De cuánto es, hermanos, sería su superficie? Pues, hermanos, ¿verdad? Mire, por favor, hermanos. Bueno, vamos a ir un pasaje, hermanos, ¿verdad? Le digo, eso no tiene que decírmelo ahorita, hermanos, pero la pregunta le hago, hermanos, porque ahí lo da. Pues usted puede decir, ¿y dónde encontramos las medidas, pastor? Bueno, ahí están las medidas. Puede preguntarle ahí de volada a Google, ¿verdad? ¿Cuánto es la medida de un codo? Ya le va a decir, ¿verdad? Ya entonces multiplica eso por los codos, hermanos, y entonces estaría sacando la medida. No está ya en metros, hermanos, ¿verdad? No lo tienes ahí en metros, ¿verdad? 45 metros. Ajá. Pero por eso ya en total 45 metros de largo y de ancho 22.5 metros. 22.5 metros de ancho. Hermanos, este terreno, su profundidad de aquí de pared hasta allá, hermanos, mide 20, ¿qué? ¿Cuánto mide, hermanos? 25, ¿verdad? Gracias, 25. Entonces un poquito, entonces sí estaba ancho, hermanos, ¿verdad? Estaba ancho. Y de largo, hermanos, ¿verdad? Eran 45 metros. Bueno, te digo, usted puede sacarlo ahí, hermanos, ¿verdad? Si usted considera y haga la multiplicación, hermanos, ¿verdad? Quizás, no sé, ahí los metros, pues le pregunté al hermano que si ya lo tenía. Pero, hermanos, puede usted sacar, hermanos, ¿verdad? Era una superficie, pues, bastante grande, hermanos. Mire, por favor, Levíticos 8:35. Le digo, ya si hay algún error, pues ya después nos dice la semana que viene, hermanos. Le digo, puede multiplicar, multiplíquele usted, ahí tome las medidas y ya usted sacará. Levíticos 8:35, hermanos. Levíticos 8:35. Levíticos 8:35. ¿Lo tiene, hermanos? Dice el 34, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiarlos. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día. Fíjese, estos eran los sacerdotes que estaban en turno, hermanos. O sea, su trabajo era muy importante. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés, hermanos. Entonces, ahí estaban los sacerdotes al pendiente, hermanos, ¿verdad? Ahí estaban al pendiente. Por eso aún también la Biblia dice, hermanos, que cuando la gente venía, ya me estoy adelantando, cuando la gente venía a ofrecer sacrificio, hermanos, aquí ya tenía el sacerdote el sacrificio, aquí está la vaca. Aquí están las mesas para preparar, dependiendo la ofrenda o el sacrificio que se iba a hacer. Y una vez que ya se ofrecía, hermanos, el sacrificio, aquí está el altar, hermanos, ahí está el altar, ¿verdad? Un puntero o algo así, ¿verdad? Pero ahí está, hermanos, ¿verdad? El altar para del incienso. Entonces, hermanos, los sacerdotes tomaban carne del altar, hermanos, porque ellos no podían salir. ¿Sí me explico, no, hermanos? Ellos no podían salir. Ahí lo dice la Biblia, mire, y ahí otra vez. Pues a veces no entendemos muy bien las cosas porque no hemos leído contextos o no hemos leído otros pasajes, hermanos. Dice, a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día, ¿y qué, hermanos? Y noche por 7 días. Como los que trabajan más o menos, hermanos, ¿qué es? 24 por 24, ¿no? Más o menos, hermanos. Ese turno, ¿no? Que todo el día, hermanos. Y otro día lo descansan todo, y al siguiente otra vez, ¿verdad? Pero día y noche, 24 por 24. Entonces, hermanos, estos sacerdotes no podían salir a su casa, hermanos. O sea, no era la hora que ellos dijeran, pues ¿saben qué? Al rato regreso, si hay alguien que venga a ofrecer sacrificio, ahí me echan un grito, No, hermanos, no podían salir. También Dios les dio sus
especificaciones de cómo, ¿verdad? Usted va a decir, bueno, pastor, entonces cuando el baño, bueno, también Dios les dio sus especificaciones a ellos, hermanos, ¿verdad? ¿Dónde, en qué lugar iban a hacer sus necesidades? Pero también de la comida, hermanos, ¿verdad? Más adelante también por eso encontramos después una fuente, hermanos, así conocido, una fuente de bronce, y ya especificaremos. Pero ahí estábamos, el altar, entonces, hermanos, venía la gente y ellos tomaban su porción para poderse alimentar, no solamente, le vuelvo a decir, de carne, sino de lo que traían las personas, hermanos. Tomaban su porción para ellos, y lo demás era puesto en el fuego, hermanos, o era ¿verdad? La ofrenda para Jehová, hermanos. Por eso también en el Nuevo Testamento nos habla acerca del salario. Dice que el que trabaja en las cosas de Dios, en las cosas sagradas, debe de vivir, hermanos. Y lo vemos que no es nada más desde el Antiguo Testamento, ha sido, hermanos, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. Y se ha llevado, hermanos, se da cuenta, hay muchos, quizás miembros que de repente no están de acuerdo. Pero ¿por qué le vamos a dar al pastor? Pues si nosotros trabajamos, ¿verdad? Pues si nosotros nos esforzamos. Oye, yo estuve todo el triste día en el sol, ¿verdad? Matándome, y mira el pastor, ¿verdad? Y le vamos a dar. ¿Por qué? Otra vez, hermano, la Biblia lo enseña, hermanos, ¿verdad? La Biblia nos da la ordenanza, hermanos, ¿verdad? Y aunque ciertamente hay unos pastores, ¿verdad?, que mal, hermanos, ¿verdad?, lo que hacen o lo que se exige, hermanos, pero también habemos otros, hermanos, que tratamos de enseñarle, que a lo mejor nunca queremos llegar a ese punto para que, pues, hermanos, no vernos de una manera equivocada y hermanos, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, de una manera codiciosa, pero que ahí está en la Biblia, hermanos, ahí está en la Biblia. Y usted puede dar lectura desde el Antiguo Testamento, ahí está. Aquellos que servían, hermanos, en el altar comían, vivían de ello. En el Nuevo Testamento también, Pablo también lo enseñó a las iglesias, hermanos, ¿verdad? Acerca de las ofrendas para el pastor, hermanos, de cómo sostener al pastor, hermanos, ¿verdad? Entonces, son cosas, hermanos, le digo que de repente sí, como a mí, hermanos, no me gusta mucho, porque quizás de repente hay hermanos que dicen, es que el pastor quiere más, no, es que el pastor esto y lo otro, no, es que, pues sí, él nada más quiere vivir, ¿verdad?, sin hacer nada, ¿verdad?, y esto y aquello. No, hermano, tengo que enseñar lo que dice la Biblia, hermano, aunque estén de acuerdo, no estén de acuerdo, otra vez, aunque sea un motivo que quizás les anime, les aliente a apoyarme más, o no también, pero tengo que enseñar las cosas como son, hermanos. Tengo que ¿verdad?, enseñarles la palabra de Dios. Levíticos, vamos a otro pasaje, por favor, hermanos. Levíticos 1, por favor, Levítico 1. Digo, hay muchas ofrendas, hermanos, ¿sí? Hay muchas ofrendas. Ahorita vamos a ver aquí en Levítico, nada más así de carrerita, hermanos. Levítico 1, ¿lo tienen, hermanos? Dice el versículo 3: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta, ¿dónde, hermanos? Del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, el primer, hermanos, aún lo que veíamos de enfrente, hermanos, la gente que quizás, hermanos, aquí, ¿verdad?, no dice la Biblia si había algo más aquí entre la puerta para no ver hacia el frente. Digo, eso no lo sé, ni quiero meterme en esos asuntos, pero si la puerta era libre, la gente podía ver, claro que sí, para acá adentro. Y una de las cosas que podía ver inmediatamente, pues era el altar, hermanos, ¿verdad?, que estaba, dice la Biblia claramente, a la puerta, hermanos. En primer lugar se encontraba, ¿verdad?, o lo más cerca a la puerta se encontraba el lugar donde se ofrecían los sacrificios. La siguiente ofrenda, mire, Levíticos capítulo 2, hermanos, porque hay diferentes ofrendas. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. Y traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y ellos tomarán el sacerdote su puñado lleno de de flor de harina y aceite, con todo el incienso, y lo hará arder delante del altar para memoria, ofrenda
encendida es, de olor grato a Jehová. Entonces esta es otra ofrenda. Capítulo 3, por favor, hermanos. Capítulo 3, dije rápidamente, hay varios tipos de ofrendas. Si su ofrenda fuera de paz, Levítico 3:1, si su ofrenda fuera de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano, aunque hermanos aquí parece que se repite lo del capítulo 1, pero no, hermanos, una cosa es por los pecados, ¿verdad? Otra cosa es, hermanos, ¿verdad? Por bueno, que aquí lo encontramos también en el capítulo 4, exactamente por los pecados. Otra ofrenda es de paz, hermanos, ¿verdad? De paz. Otra ofrenda, hermanos, es, ¿verdad? Las ofrendas mecidas también, ¿verdad? Otra ofrenda es la de expiación, hermanos. Las encontramos. Miren, por favor, Levíticos capítulo 5, por favor. Levítico 5, versículo 14. Ya estamos terminando, hermanos. Levítico 5:14. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclo de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado, y pagare lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ella la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Entonces, hermanos, usted puede darse cuenta, otra vez le invito a leer, porque son diferentes ofrendas, hermanos. No solamente había una ofrenda. Ahora, hermano, ¿cuánta gente había en el pueblo de Israel, hermano? No eran 100, no eran 200. Imagínense, hermano, constantemente una fila viniendo, hermanos, a presentar su ofrenda, porque no solamente era una ofrenda, eran muchas ofrendas las que hermanos, hacían, ¿verdad? Le digo, de paz, la ofrenda de expiación, las ofrendas mecidas, hermanos, todo esto, ¿verdad? Hermanos, venía tanta gente, por eso el trabajo de los sacerdotes, hermanos, ahí está, ¿verdad? Imagínense, no sé, al día, hermanos, degollando, ¿verdad? Limpiando, prendiendo, ¿verdad? Ahí, hermanos, el altar, ahí venía la gente, hermanos. Era tremendo ¿verdad? El trabajo. Danos, cuenta del hermano Justo que él trabajó en el rastro, ¿verdad? Pues imagínense, hermano Justo, ¿verdad? Cuántos animales, ¿verdad? Entraban ahí, ¿verdad? Y no solamente animales, ¿verdad? Otra vez, cuántos, otro tipo de ofrendas, ¿verdad? Pero ahí hacer todo el trabajo, cuánta gente, hermanos, llegaba ahí. Así que sin duda, hermanos, ¿verdad? El trabajo que hacían los sacerdotes era, hermanos, pues algo, ¿verdad? Era cansado, hermanos. Era, hermanos, ¿verdad? No era fácil. Vamos a ver por último, por favor, hermanos, si puedes poner ese video, por favor. Pues ahí están, hermanos, las puertas. Estas son las puertas donde se borró. Ahí están las cortinas, ¿verdad? Y lo que se encontraba adentro. Ahí va señalando, hermanos, ¿verdad? Las telas, los postes, ¿verdad? Que formaban, ¿verdad? Ahí el perímetro, que formaban el atrio. Esto es conocido como el atrio, hermanos. Recuerden esto. Ok, aquí están, hermanos, lo que les decía, ¿verdad? Las cinturas, hermanos, que adornaban y que daban firmeza, ¿verdad? Para que no se partieran, hermanos. Recordamos, estaban en el desierto los aires, hermanos, ¿verdad? Si ya estamos ahorita entrando en tiempo de aire, ¿verdad, hermanos? Aquí, nuestro México. Entonces, imagínense todo esto, hermano, ¿verdad? Dios dio las especificaciones de cierto tipo de telas por la resistencia. ¿Y cómo tenían que traerlas? Dice que teñidas, en pocas palabras, voy a decir pintadas, para resistir más, hermanos, otra vez, los rayos del sol, la intemperie, el polvo, la lluvia, hermanos, porque también, ¿verdad? Ahí estaba el tabernáculo en tiempo de lluvia. Entonces, hermanos, ahí, ¿verdad? Tenían que ser de esa forma como Dios lo había especificado, hermanos. Ahí estaba la puerta, ¿verdad? Entonces, no había otra puerta más que esa para poder
entrar, ingresar para que el pueblo viniera, y hasta ahí llegaba, hermanos. De lo demás ya se encargaba lo que eran los sacerdotes, hermanos. Hasta ahí llegaba el pueblo, ya no podía traspasar. Si traspasaban, hermanos, los límites, los linderos, pues entonces Dios trataba con ellos y la manera era la muerte, hermanos. Yo sé, hermanos, que vimos muy poco, pero entendamos quién hizo todo ese trabajo, hermanos, todas esas telas, todos esos lazos, todos esos estacas, todos los adornos, ¿verdad? Y los utensilios que vamos a ver. Fue el mismo pueblo, hermanos, que estuvo dispuesto a trabajar, hermanos, que estuvo dispuesto a obedecer, ¿verdad? Y a sujetarse a la ordenanza de parte de nuestro Dios, hermanos. Entonces, hermanos, estaremos viendo más adelante, ¿verdad? Lo demás. En este caso, si Dios nos permite, estaremos viendo lo que es el altar y estaremos viendo la fuente, hermanos. Cada cosa, ¿verdad? Es ¿por qué? ¿Por qué estaba ahí la fuente? ¿Por qué estaba ahí el altar? Bueno, ya lo dije, es donde se ponían los sacrificios, pero también sus especificaciones y asimismo también de la fuente de bronce, hermanos. Lo demás, le digo, pues eran mesas, ¿verdad? Donde se preparaban, hermanos, los sacrificios, ¿verdad? Mesas de madera de acacia, hermanos, ¿verdad? Esta era la madera que Dios pidió que se utilizara, acacia, hermanos, ¿verdad? Entonces también puede usted, si quiere, investigar. Y algunas, recuerde que bañadas, ¿verdad? O cubiertas con oro, hermanos. Otras, ¿verdad? Cubiertas con plata, hermanos, ¿verdad? Y así diferentes materiales. O sea, era una obra, hermanos, tan hermosa, hermanos, ¿verdad? Una obra tan precisa, una obra tan excelente, lo cual el Señor había pedido, hermanos. Hermanos, Dios también nos pide, ¿no cree, hermano, que Dios en nuestros días también siempre nos pide? Tristemente nosotros como humanos, muchas cosas nos importan muy poco, hermano. Lo tomamos muy en poco la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios. Hoy en estos días, tristemente, iglesias, hermanos, viven en una decadencia, en una pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque toman muy en poco la palabra o los estatutos de Dios. ¿Sí, hermanos? Mucha gente ya hace más lo que ellos creen que está bien, hermanos. Falsas doctrinas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios. El tabernáculo es un tipo de Cristo, mi Dios. Tipo de Cristo, que también debemos entender, Padre. Perdóname por no decir esto a la iglesia. Es un tipo de Cristo, el cual, Señor, nos enseña tantas cosas, Padre. Nos enseña acerca del perdón, nos enseña acerca del sacrificio. Entonces, Padre, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos, Padre Celestial, a entender, a comprender, no solamente a tener más datos, a decir yo conozco todo eso, sino a qué nos lleva ese conocimiento, qué vamos a hacer con ese conocimiento, dónde lo vamos a aplicar en nuestras vidas. Y yo creo una de las cosas muy fuertes, Padre, es la obediencia. La obediencia, mi Dios. Dice, tú mismo le dijiste allá a Samuel, Padre, se complace Jehová en la obediencia más que en los sacrificios. Entonces, mi Dios, ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos, mi Dios, a no comenzar con nuestras propias ideas de hombres, que los hombres tenemos perversión, mi Dios, que los hombres tenemos pecado. Ayúdanos a sujetarnos en tu palabra, que es santa, tu palabra, Señor, que es verdadera, tu palabra que no tiene error, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a obedecerla, a acatarnos a ella, mi Dios. Y, Señor, gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos y te suplicamos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.